En esta ocasión contamos con un ponente de primer nivel, es el doctor Alejandro Eliu Cedillo Rivero. El doctor Cedillo es médico cirujano por la UNAM, es especialista en geriatría y cuenta con una alta especialidad de medicina paliativa y del dolor del Instituto Nacional de Cancerología. Por si fuera poco, le añadimos que es maestro en gerociencias, perdón, por la UNAM y el INGER. Entonces es un gusto recibirlo, que nos haya aceptado la invitación y que nos presente tan importante e interesante tema. Adelante, doctor Cedillo. Buenas tardes, pues gracias a todos por conectarse, gracias al doctor Cruz por la invitación. Y con respecto a este tema, en su contenido lo que vamos a abordar es lo siguiente. Vamos a enfatizar cuál es el objetivo de esta presentación, mencionar algunos antecedentes históricos de relevancia que nos entiendan, pues, o que nos den una visión un poco más general del tema, dar algunos datos epidemiológicos de importancia. Hay algunas definiciones que a lo mejor pueden salir un poco específicamente de este tema, pero que son fundamentales como para poder entender todos estos métodos. Vamos a dar una breve descripción de los principales métodos. Esta lista puede ser muy extensa, por lo cual pues ha ayudado a generar algunas clasificaciones o agrupar dentro de algunas categorías algunos de estos métodos. También vamos a dar alguna evidencia científica con respecto a qué es lo que nos dice la literatura en relación a qué tanta efectividad pueden tener estos métodos. Hay algunas áreas de oportunidad que todavía hay dentro del gremio médico, como ustedes lo pueden entender. Algunos vienen como de áreas que no necesariamente están relacionadas con la medicina. Entonces, esto puede ser un poquito difícil que haya algún entendimiento de cómo funcionan y que se generen como algunas barreras con respecto a su implementación. Y finalmente, pues nos llevaremos a algunas conclusiones de esta clase. Con respecto al objetivo, hay que describir cuál es la eficacia, pero también la sostenibilidad de los diferentes métodos. Esto quiere decir que sí necesitamos un método que sea efectivo, eficiente, pero que también pueda ser un método que se utilice a largo plazo, sobre todo tomando en consideración que estamos hablando de dolor crónico. Y estos métodos toman relevancia ya que, pues como algunos colegas geriatras sabrán, entre mayor edad tenemos, también cambian algunos aspectos farmacocinéticos y farmacodinámicos en relación a nuestros pacientes, entonces esto los hace más propensos a que presenten mayores efectos adversos del tratamiento farmacológico convencional. Con respecto a antecedentes históricos, quise resaltar esto. En 1965, estos dos autores desarrollaron la teoría del control de la compuerta del dolor. Entonces, en el principio, el mecanismo hace mucha relación con respecto a la neuroanatomía de cómo se genera este impulso del dolor. Sabemos que todo el estímulo inicia a través de pues, receptores nociceptivos que están a nivel periférico, en el sistema nervioso periférico, los cuales reciben una señal. Usualmente tenemos nervios que pueden ser de fibra, bueno, cortos, que usualmente tienen poca mielina o están amielinizados, que transmiten impulsos como dolor, temperatura y también este tacto superficial. Y tenemos otros que son anchos, que sí tienen una buena cantidad de mielina y que transmiten otros impulsos como son la presión, la vibración y el tacto más profundo. Entonces ambos, y aquí lo puse en este esquema que ustedes pueden ver a la derecha, llegan a los cordones posteriores dentro de la médula espinal, en donde se integra este estímulo que posteriormente a través de una vía ascendente va a llegar a la corteza somatosensorial y pues va a integrar esta sensación dolorosa. Entonces, lo importante a resaltar es que en las fibras pequeñas, las que vienen con una S, normalmente generan una respuesta inhibitoria sobre una sustancia gelatinosa que está en los cordones posteriores, que se llama sustancia gelatinosa de Rolando. Estas son un grupo de neuronas que normalmente generan un efecto inhibitorio sobre otras células que se llaman neuronas T. Estas neuronas T, si no tuvieran este efecto inhibitorio, pues normalmente permitirían que este impulso doloroso se generara.
Entonces, estas fibras pequeñas realmente al inhibir a la función de la sustancia gelatinosa no permiten que genere esta inhibición sobre las neuronas T y que se desencadene el dolor. Por el contrario, con las fibras que son más largas, estimulan a esta sustancia gelatinosa de Rolando, permiten que lleve a cabo su función inhibitoria sobre las neuronas tipo T e inhiben esta sensación de dolor. Entonces, esta función de compuerta fue definida por estos autores y aquí la relevancia está en que dio pie a que se justificaran también desde un punto de vista científico todos estos métodos no farmacológicos para el control del dolor. Muchos de ellos lo que tratan de emular es ciertos estímulos, ya sea táctiles o a través de alguna otra sustancia, sobre bueno, diferentes partes del cuerpo periféricas para tratar de inhibir esta sensación de dolor. Desafortunadamente, previo a que se tuviera más evidencia científica de estos métodos, el dolor crónico en los adultos mayores por lo general no era bien reconocido, era hasta cierto punto ignorado o incluso era asociado erróneamente a problemas de algunas enfermedades crónicas como demencia, depresión o incluso era visto como parte propia del envejecimiento y esto hacía que no fuera tratado. Entonces, esto puede tener incluso cierta relación con este concepto de edadismo, en donde hay pues cierto grupo de prejuicios que pueden incluso desencadenar acciones que pueden pues permear la salud y la calidad de vida de las personas mayores. Con respecto a la epidemiología, la prevalencia de dolor crónico en personas mayores es alta y suele ser también más alta que en grupos etarios más jóvenes. Puede ser hasta un triple, puede ser hasta 3 veces más esta prevalencia. Y ya viéndolo en cuestión de porcentaje, hasta el 25 a 50% de las personas mayores que viven en una comunidad, es decir, en su propio domicilio, presentan dolor crónico. Esta prevalencia aumenta hasta un 80% en las personas que viven en residencias para adultos mayores, en donde pues son personas que están en un grupo de mayor vulnerabilidad y como están en contacto con personas que aunque sí son sus cuidadores y pues sí los conocen, los ven todos los días, puede hacer que al tener una relación un poco más impersonal no se ponga mayor atención a los síntomas que normalmente identificarían dolor. Con respecto a las definiciones, esto probablemente también ya lo hayan tocado en otros temas relacionados a dolor, pero pues vale la pena también retomarlos, como cuál es la definición que da la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, para el dolor propiamente. Aquí lo que hay que resaltar es que es una sensación displacentera, esto quiere decir que también tiene una percepción subjetiva. Y esto significa que también esta percepción puede cambiar de una persona u otra, aunque sea el mismo estímulo doloroso que tiene una experiencia emocional, o no, esto ya nos está hablando de que no solamente se refiere al puro síntoma físico, sino también que puede tener otro tipo de síntomas el dolor, y que están descritos en función del daño tisular real o potencial. Entonces, también al decir potencial, bueno, también probablemente ahí estemos considerando algunos otros síndromes dolorosos, a lo mejor con los que no necesariamente nos vienen como en primera instancia cuando hablamos de dolor, como los trastornos funcionales. Con respecto al dolor crónico, pues es un dolor de mayor duración, pero tomando en consideración, bueno, ¿qué significa que sea de mayor duración? Usualmente nos estamos refiriendo a que tenga una duración mayor a 3 meses o también que tenga una mayor duración a la esperada con respecto al tipo de afección tisular que se generó. Los sitios más comunes de dolor en las personas mayores son espalda, brazos, cadera y piernas. Con respecto a la semiología del dolor, también esto es algo muy, muy relevante. Va a ser uno de los puntos principales que nos van a ayudar a percibir cuáles son los métodos que probablemente nos favorezcan más. Entonces, con respecto a los síndromes dolorosos, estos pueden dividirse de esta manera. Los que son nociceptivos, que tienen una subclasificación entre somático y visceral. En el somático, usualmente, el daño está propiamente en estructuras como músculos, tendones, ligamentos, huesos, pero es músculo esquelético. Con respecto al síndrome doloroso nociceptivo visceral, hace más alusión al dolor generado en músculo liso, como por ejemplo las vísceras que tenemos, ¿no? Para el dolor neuropático, pues principalmente el sistema nervioso periférico,
aunque también puede ser central. Con respecto al dolor funcional, este se genera en trastornos como por ejemplo la dispepsia funcional, el síndrome de intestino irritable, la fibromialgia, en donde anatómicamente, estructuralmente no hay ninguna alteración, sin embargo hay una mayor sensibilidad por parte de estos receptores del dolor que hace que se genere ese estímulo doloroso. Y también tenemos, bueno, algunos nombres para ver cómo se relacionan entre cada uno de ellos. Tenemos también al síndrome combinado, que esto se refiere a que puede haber dos o más de estos síndromes, pero que usualmente no tienen el mismo origen o la misma causa etiológica. Y tenemos también al dolor complejo o mixto, que este también es muy característico, por ejemplo, del dolor oncológico, en donde usualmente se tienen más de un síndrome doloroso, pero ahí tiene la misma causa, ¿no? Que es el cáncer, el tumor. Entonces, esto sí hay que tenerlo presente, sobre todo al momento de pensar en qué método no farmacológico vamos a elegir. Y también esto, pues es relevante al momento de hablar de cualquier tema que tenga que ver con dolor, que es la clasificación actual para dolor crónico con base en la clasificación internacional de las enfermedades, en su última revisión, la número 11. Entonces los clasifica como dolor primario. El dolor primario se refiere a una enfermedad por sí misma que no deriva de otra y que genera dolor. Por ejemplo, puede ser un síndrome doloroso regional. También tenemos el dolor oncológico que por sí mismo lo considera como una entidad. El dolor postquirúrgico o postraumático que tiene pues, un origen como muy agudo. Dolor neuropático, cefalea, dolor orofacial, el dolor visceral y el dolor musculoesquelético. Entonces, si se dan cuenta, parece un poco como mezcla de cosas que ya hemos hablado. Considera como algunos síndromes dolorosos de forma aparte, pero también considera como algunas causas etiológicas, como el dolor primario o el dolor oncológico. Entonces, un dolor mal tratado en personas mayores puede desencadenar todo esto. Y con todo esto nos referimos, también estamos puntualizando que el dolor no solamente genera síntomas físicos, sino también síntomas como de comportamiento o afectivos. Entonces, un dolor mal controlado puede generar depresión, ansiedad, alteración del estado de alerta, problemas de insomnio, pero también puede generar otros impactos más funcionales, como limitación para realizar actividades de la vida diaria, puede generar disminución del apetito y todo este ciclo vicioso de la sarcopenia que genera, o también como conclusión última, pues una disminución en la percepción de la calidad de vida. ¿Hay algún grupo de personas mayores que son especialmente vulnerables a tener dolor crónico que no sea reconocido? Y probablemente sean las enfermedades en donde más énfasis tenemos que poner en identificar dolor, como son los trastornos neurocognitivos. Pues sabemos que hay escalas que nos ayudan a saber con síntomas indirectos si una persona con un trastorno neurocognitivo, sobre todo mayor, grave, puede tener dolor. Aquellas personas que viven en residencias para personas mayores, lo que comentamos que son un grupo especialmente vulnerable al tener dolor crónico no reconocido. Y también otro apartado es para aquellas personas que se encuentren en el periodo de final de vida, refiriéndonos a este periodo como las últimas 48 a 72 horas de vida. Es un periodo crítico, ¿sí? En donde no solamente llega a haber descontrol del dolor, sino también de otros síntomas. Desafortunadamente, también a veces se puede llegar a tener la percepción de que algunos síntomas es normal que se presenten en este periodo y por lo tanto no se les puede dar como la relevancia suficiente. Sin embargo, aunque sean las últimas horas o días de vida, pues incluso hasta el último minuto se puede hacer algo como médico para pues mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, con respecto a las indicaciones de los métodos no farmacológicos, este principio hay que tenerlo muy presente, que son utilizados como una terapia complementaria o adyuvante a pacientes que tienen dolor crónico leve a moderado. Es decir, pues no hay una indicación para que sean utilizados en monoterapia estos métodos no farmacológicos. De hecho, incluso probablemente se haya tocado un poco en relación al tratamiento farmacológico para el dolor. Cuando nosotros tenemos un síndrome doloroso crónico, aunque tenemos como una opción farmacológica que es el pilar en el tratamiento, por lo general, lo ideal, dependiendo del tipo de síndrome doloroso que se tenga, es que se tengan por lo menos uno o más medicamentos que
tengan como un efecto sinérgico con este medicamento principal y que ayuden a tener un mejor control del dolor, pues es un principio similar, ¿no? También estos métodos no farmacológicos van a ser sinergistas para poder tener un adecuado control del dolor y por lo general se utilizan en aquellos pacientes que tienen pues una intensidad leve a moderada del dolor. Y algo importante, y probablemente esto sea como un apartado que les dé mayor relevancia, es que a diferencia del tratamiento farmacológico, pueden ayudar a tratar los otros síntomas del dolor, como son los síntomas afectivos, cognitivos, del comportamiento, incluso también hay algunos síntomas socioculturales asociados a dolor crónico. Sus objetivos, además de esto, pueden ser los siguientes, pues disminuir la sensación de debilidad, aumentar la funcionalidad de nuestros pacientes, disminuir sus niveles de estrés o ansiedad. Algo también muy importante como un tratamiento sinérgico es que nos pueden ayudar a disminuir pues, las dosis de los tratamientos farmacológicos principales que están siendo empleados. Obviamente esto también hace que disminuya el riesgo de posibles efectos adversos. Y también otro objetivo es pues a modificar la sensación del umbral al dolor y que probablemente algunos estímulos que normalmente puedan ser dolorosos para los pacientes puedan percibirlos como más tolerables. Esto tomando en consideración conceptos que comentamos desde el inicio de la plática, como lo es la misma definición del dolor, que es una sensación pues displacentera, subjetiva. Con respecto a clasificaciones de estos métodos, yo les puse dos clasificaciones principales. En esta, en donde hay tratamientos que son periféricos, que usualmente en esta entran agentes físicos o de estimulación cutánea en diferentes partes del cuerpo. También tenemos terapias cognitivas y del comportamiento más relacionadas al área pues, de la psicología y todos los demás métodos que no se encasillen en cada una de estas, pues podrán ser consideradas como otras terapias. Y también otra clasificación que sobre todo a mi parecer nos ayuda más para la toma de decisiones es entre considerarlos como métodos invasivos o no invasivos. Con respecto a la descripción de cada uno de ellos, algo importante a tener en mente siempre cuando se considera cada una de estas opciones es cuáles son sus principales ventajas y desventajas y poner sobre una balanza, ¿no? Si el riesgo, en este caso, el riesgo de que haya efectos colaterales es menor a la posible ventaja que podamos tener. Obviamente, para esto tenemos que tomar en consideración el contexto general del paciente. Y esta es una lista de los principales métodos que vamos a mencionar. Tenemos a la psicoterapia o terapias de distracción, también muy relacionada a esta, los grupos de apoyo, acupuntura o acupresión, estimulación periosteal, eh, algunos métodos más relacionados como a la medicina alternativa china, que son Qigong, Tai Chi, yoga. Tenemos terapia física, ejercicio, termoterapia, masoterapia, electroterapia y también aquí se incluyó a las ortesis. Las ortesis, algo importante a comentar en ellas es que usualmente son dispositivos como muy bien aceptados por las personas, no solamente por las personas mayores. Tienen sus indicaciones también desde el punto de vista ortopédico muy específicas, pero para la cuestión de dolor crónico, eh, usualmente como que su efectividad es baja y pues también es algo que se ha visto como en estudios clínicos. Con respecto a la psicoterapia o terapias de distracción, grupos de apoyo, no solamente se reduce a estas, sino que también aquí hay muchas posibilidades. Por ejemplo, dentro de esta categoría entrarían la meditación, el mindfulness, incluso también la oración. Entonces, tiene mucha diversidad de opciones. Han mostrado un grado importante de efectividad para tratamiento de dolor oncológico y musculoesquelético, incluso también para trastornos funcionales. Desafortunadamente no representan a una opción viable en pacientes que tienen deterioro cognitivo. Con respecto a la acupuntura o acupresión, eh, su fundamento es en que hay diferentes puntos dentro de nuestro cuerpo que son propensos a recibir estimulación y donde desde el punto de vista de la medicina tradicional china, estos estímulos pues pueden generar cierto bloqueo sobre la sensación dolorosa
En realidad, desde el punto de vista científico, tienen mucha relación con esta teoría del control del dolor a través de una compuerta, lo que comentamos, y pues utilizan agujas que generan presión sobre ciertos puntos ya bien establecidos. Es un método invasivo tomando en consideración el tipo de material que se utiliza. Su principio se fundamenta en disminuir la tensión muscular y la transmisión del dolor. Lo que se ha visto en la literatura es que puede llegar a generar liberación de opioides endógenos, pero también de algunos otros neurotransmisores como acetilcolina o serotonina. Ha mostrado tener un buen beneficio a largo plazo. Una desventaja podría ser que pues, requiere de sesiones constantes con acupunturistas, por lo cual no es una terapia que por sí cada paciente se pueda administrar. Y la diferencia entre acupuntura y acupresión es que, bueno, la acupuntura tiene que utilizar estas agujas y en la acupresión, en lugar de haber agujas, lo que hay es una estimulación directa. Puede ser con la mano o con alguna otra parte del cuerpo. En la estimulación periostal también se utilizan agujas similares a las que se utilizan en la acupuntura. Se introducen hasta donde está el periósteo. Por lo general es una terapia que ha sido utilizada más, por ejemplo, para osteoartritis, para gonartrosis. Y en cuanto al principio fisiológico, lo que hace es estimular neuronas del sistema nervioso simpático, que lo que hacen es generar vasodilatación, aumentan el flujo sanguíneo y con ello potencialmente pues, disminuir sustancias proinflamatorias, entre ellas la interleucina 6. Entonces son utilizados para problemas también musculoesqueléticos. Hay algunos ensayos clínicos que han tratado de mostrar su efectividad, sin embargo, aún no hay metaanálisis o revisiones sistemáticas que sean como el mayor grado de evidencia científica para poder demostrar esta efectividad. Y algo a tomar en consideración también que es un método pues bastante invasivo y que también es un método que no se puede autoadministrar el propio paciente. Con respecto al Qigong, el Tai Chi y la yoga, el Qigong también es conocido como Qigong. Eh, en su origen incluso es bastante antiguo. Proviene como de algunas artes marciales pues bastante ancestrales chinas. Puede tener como un método de administración interno o externo. En el interno se le enseña al propio individuo para que pueda realizar estos ejercicios y en el externo tiene que tener el asesoramiento de un instructor en donde también realiza como estimulación directa con su cuerpo a través de puntos de presión, en donde según el conocimiento chino, puede ayudar a la liberación de la energía o del ki, ¿no? Que hay como cierto flujo de energía a través del cuerpo. En el Tai Chi sí tiene un origen más como de arte marcial, está más relacionado sus movimientos con el Kung Fu. También hace mayor énfasis en la estimulación abdominal. Y en el yoga, son diferentes ejercicios más enfocados como en el estiramiento, la tensión muscular. Algo importante es que el yoga usualmente son sesiones que sí llegan a ser más largas, con duración de hasta 1 hora, a diferencia del Qigong y del Tai Chi, que se pueden administrar entre 20 a 30 minutos. Y estos tres tienen su principio en no solamente generar como movimientos de bajo impacto, de coordinación, lentos, sino que también hacerlo a través de ejercicios respiratorios. Entonces, con ello, pues se disminuye el dolor y también cuando se utiliza a largo plazo aumenta la fuerza muscular. Sin embargo, pues dependiendo la intensidad, en algunas ocasiones se pueden asociar a respuestas psicosomáticas anormales. Sí hay estudios también que han tratado de demostrar su efectividad. Sí puede haber aquí revisiones sistemáticas. Sin embargo, incluso dentro de estos estudios, en la parte de limitaciones, denotan que no hay suficiente, por lo general en los estudios que se han realizado, no hay suficiente muestra o número de pacientes incluidos para pues tener un mayor grado de robustez estadística. Con respecto a la terapia física y de ejercicio, probablemente como médicos nosotros estemos más familiarizados con estos. Puede tener también diferentes tipos de prescripciones y estos van a ser muy adaptadas a la necesidad del paciente.
Sabemos que no necesariamente tienen que ser rutinas de ejercicio activos, sino también puede ser a través de movimientos pasivos. Em, Mejoran la movilidad y la capacidad aeróbica. De esta forma, pues mejoran el dolor. Y aunque pueden percibirse con algunas personas a riesgo de sufrir algún accidente como alguna caída o algún golpe, realmente las contraindicaciones que se tienen para realizar terapia física, incluso en pacientes hospitalizados, son muy pocas, ¿no? Usualmente se considera que quienes no pueden ser candidatos a ese tipo de terapia son aquellos que pues tienen algún tipo de inestabilidad hemodinámica, sangrado activo, algún síndrome coronario agudo o también que tengan datos como de dificultad ventilatoria, ¿no? Fuera de esto, se puede implementar con diferentes grados de intensidad. Desafortunadamente también y aunque podemos tener varias versiones, también tenemos la posibilidad que al principio, sobre todo si el paciente tiene cierto grado de independencia, funcionalidad y cognitivamente está bien, se les puede enseñar a cómo, incluso en su propio domicilio o residencia, hacer un programa de ejercicio básico. Con respecto a la termoterapia, eh, que utiliza terapias tanto de frío como de calor, usualmente cuando hay lesiones agudas, se sugiere que hasta las primeras 72 horas se utilice como predominantemente la terapia en frío, pero para situaciones más crónicas por lo general se recomienda más que sea pues terapia en calor. Y al generar este calor vasodilatación, pues disminuye también la inflamación, incrementa este flujo sanguíneo y no solamente ayuda para la situación del dolor, sino también puede ayudar a mejorar el grado de movimiento articular, que también podría ser algo útil en algunas enfermedades que generen esta rigidez, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson. Y algo muy importante de la termoterapia es la percepción, ya que, por ejemplo, la terapia con calor, por lo general lo que se ha visto en los estudios es que es bien aceptada por pacientes mayores. Esto a diferencia de la terapia en frío, en la que hay como cierta renuencia a que sea implementada. Y algo importante y algo también a tomar en consideración cuando prescribimos termoterapia es que se sugiere que para que se logre este grado de efectividad, tienen que ser terapias de por lo menos 20 a 30 minutos. A veces las dejamos por tiempos muy cortos, 5 o 10 minutos o incluso menos. Y pues también esto tiene un principio pues fisiológico, ¿no? Realmente para que se genere esta vasodilatación importante y este aumento del flujo sanguíneo, tiene que pasar por lo menos de 7 a 15 minutos para que se obtenga esta respuesta. Con respecto a la masoterapia, eh, lo que se hace pues es diferentes estímulos directos sobre la piel, sobre la área afectada, que lo que hacen es aumentar el flujo no solamente venoso, sino también arterial y linfático, y también estimula directamente las terminaciones nerviosas para que de esta manera se disminuya el impulso doloroso. Tiene la ventaja de que se pueden utilizar múltiples aditamentos para su aplicación, no necesariamente las manos. Y también algo importante a tomar en consideración es que es un método no invasivo y que también ya en los estudios con respecto a su percepción y aceptación ha sido un método pues ampliamente aceptado por personas mayores. Con respecto a la electroterapia, también es un método que ha tenido como un grado de aceptación importante, no solamente en el área médica, sino también en el área de rehabilitación física, fisioterapia. Eh, También tiene un grado de evidencia científica bastante sólido. A pesar de esto, solamente es usado por el 1% de las personas mayores. Sí puede llegar a tener algunos efectos adversos en la piel. Técnicamente podría llegar a generar sangrado o infecciones, aunque pues si es bien administrado, por lo general es muy mínimo el número de casos que presentarán esto, porque usualmente se utilizan ondas de diferentes amplitud, pero siempre se empieza de menor a mayor grado de intensidad, acorde a lo que se desee y también al grado de tolerancia que tenga cada paciente. Ayuda para afectaciones no solamente musculoesqueléticas, sino también para dolor neuropático. Eh, Puede también utilizarse no solamente para el dolor, sino para propiamente estimular las fibras musculares, como en aquellos pacientes que tienen ciertos grados de sarcopenia. Es un método no invasivo, es de fácil aplicación. Usualmente el instrumental, bueno, el material que se utiliza para administrarlo
no es costoso, hay ya diferentes opciones en cuanto a costo y, y pues sería una alternativa a tenerla en consideración. Con respecto al número de sesiones, si se utiliza para dolor crónico, por lo general se recomienda que sean sesiones de alrededor de 30 minutos, que pueden ser pues cada 24 o 48 horas al inicio. Probablemente esto complique un poco con relación al término de la logística, si se requiere para algún paciente o si se desea emplearlo. Y con respecto a la efectividad de todos estos métodos, no hay tantas revisiones sistemáticas que hablen acerca de ellos, que los engloben. Aquí les quise compartir esta publicación de una revista pues británica eh, relativamente reciente del año 2019, en donde englobaron múltiples métodos y trataron de ver la efectividad, ¿no?, en pacientes mayores. En cuanto al su flujograma, pues al final se incluyeron solamente 10 artículos. Lo importante a resaltar es que al principio, después de la búsqueda de la literatura, habían 30 artículos que potencialmente podían ser elegibles, de los cuales solamente cumplieron con los criterios de rigidez metodológica 10 de ellos. Y esto es algo que quiero mencionar porque es algo que ha sido constante en la revisión de la literatura para este tema, que desafortunadamente, aunque puede haber bastantes artículos relacionados al tema de métodos no farmacológicos para el control del dolor, la mayoría de los ensayos clínicos por lo general no tienen muestras suficientes o no tienen la rigidez metodológica necesaria para que podamos tomarlos como una evidencia científica sólida. Entonces, de estos 10 artículos, lo que se vio es que la intensidad del dolor disminuyó de un grado inicial basal de 3.13 a 0.65, siendo 0.65 casi imperceptible. Esto tomando en consideración que se utilizó para valorar el outcome principal, una escala numérica del dolor que va, le da que califica el dolor en una escala que va del 0 al 10. Entonces se partió de un dolor promedio de 3, que es un dolor leve a moderado, y pues sí ayudó a disminuir esta intensidad. Esto después de 3 semanas de las diferentes intervenciones. Con respecto a áreas de oportunidad, aquí lo que también quise resaltar es no solamente la percepción que puede tener cada uno de los pacientes, sino que también la percepción que nosotros como médicos tenemos de todas estas terapias. Esto es un artículo publicado también por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, en donde se entrevistaron a 362 médicos especialistas, algólogos o con alguna especialidad relacionada al tratamiento del dolor crónico, y lo que se les preguntó es que si ellos habían estudiado, habían utilizado o habían referido pacientes a este tipo de métodos, si ellos creían, que esto está en la segunda columna, si ellos tenían los conocimientos suficientes para discutir estas terapias con los pacientes, o si también, como está en la tercera columna, si ellos consideraban que cada una de estas terapias podían ser consideradas como un tratamiento médico legítimo. Entonces, las que resalté fueron la psicoterapia, los grupos de apoyo, en donde hasta el 81% de estos profesionales reportaron haberlo usado o haber referido a un paciente, que es una proporción bastante importante. El 59% comentó que tenía un grado de conocimiento necesario para poderlo mencionar o explicarse a los pacientes, y lo consideraban hasta el 89% legítimo. También de los demás métodos y también de algunos que nosotros hemos comentado, la acupuntura es un método que usualmente se tiene cierto grado de conocimiento mínimo, que también se considera como una terapia alternativa legítima, pero sin embargo tiene este porcentaje de uso un poco menor. Y hasta el fondo de toda esta lista de alternativas de tratamiento tenemos a la aromaterapia y al Qigong. Bueno, entiendo que el Qigong, pues probablemente en los países del hemisferio occidental no estemos tan familiarizados con ese tipo de terapias, y probablemente también esto haya hecho que haya disminuido como su uso.
Pero si vemos el porcentaje de médicos que han utilizado o referido este tipo de terapias, pues es muy bajo, ¿no? Alrededor del 4% para pacientes con dolor crónico. E igualmente de bajo es su grado de conocimientos y también el grado en el que son consideradas como terapias legítimas. Entonces vemos que también de toda esta lista, a partir como de la mitad hacia abajo, el porcentaje de uso, de conocimiento y de darle esta relevancia, pues tienden a ser pues bastante bajos. Realmente son pocas las alternativas que sí tienen un grado de presencia importante dentro de los profesionales de la salud. Y bueno, estos son como los puntos más importantes que yo tomé en consideración para comentarles el día de hoy, pero también quería compartirles estas conclusiones. Eh, con respecto a que siempre hay que recordar cuál es la principal indicación, cuál es la principal indicación para utilizar estos métodos no farmacológicos, lo que comentamos que son terapias pues alternativas, complementarias a otro esquema de tratamiento que nosotros tengamos, que antes de prescribir alguno de estos métodos hay que realizar una adecuada semiología del dolor. Es importante siempre el interrogatorio, definir qué tipo de síndrome doloroso tenemos, porque esto también nos va a ayudar a dar un tratamiento más adecuado. Y antes de que pensemos en qué terapia vamos a implementar, tomar en consideración o tener presente en mente cuáles son las ventajas y desventajas de este método. Em, y también una vez ya utilizados hay que valorar también su efectividad, qué tan factibles son. Vi que estaban haciendo una pregunta con respecto a medios rurales y también qué tan sostenibles son, ¿no? Es decir, no solamente imaginar cómo el paciente puede responder como a corto plazo, sino también si este tipo de alternativas se pueden mantener a mediano o largo plazo. Eh, Algo que también es muy importante, probablemente no solamente para el tratamiento del dolor, sino que también pueda aplicar como a muchas otras condiciones en los adultos mayores, es que necesitamos pues individualizar el tratamiento. Y también esto tiene mucha relación con preguntar cuáles son las percepciones y preferencias de nuestros pacientes. Por eso es que también para algunos de estos métodos quise acentuar si tenían un buen grado de aceptación o no por parte de cada uno de los potenciales pacientes, qué es lo que dice la literatura científica al respecto, porque a lo mejor podemos considerar como una muy buena alternativa una terapia en frío o una electroterapia, pero sin embargo a lo mejor el paciente puede tener otra percepción y no puede tener buen grado de aceptación hacia estas terapias. Entonces, ya en esa discordancia, desafortunadamente a largo plazo puede ser que no sea sostenible algún tipo de tratamiento. Y esto es algo muy importante que también quería compartirles y tiene mucha relevancia cuando se están tomando temas de dolor en consideración, que es hay que utilizar por lo menos dos o más escalas para corroborar la intensidad del dolor. Sabemos que hay escalas que son numéricas, analógicas, visuales, etcétera. Entonces, porque sí llega a pasar que llega a haber un poco de discrepancia entre la intensidad del dolor y ustedes como profesionales probablemente les haya pasado, ¿no? Que en el lenguaje no verbal a lo mejor el paciente puede no estar mostrando datos de dolor, pero al momento que se le hace la pregunta, dependiendo de cómo se haga la pregunta, puede ser no muy clara y el paciente les puede dar como respuestas erróneas. Entonces siempre es importante utilizar por lo menos dos escalas del dolor para corroborar su intensidad. También algo muy importante y me llamó mucho la atención que también incluso lo viera plasmado en la literatura al momento de hacer la revisión del tema, es que se sugería que todo el tratamiento del dolor y todo lo que esto conlleva, incluyendo estas terapias no farmacológicas, debían ser implementadas en los programas de residencias médicas, de geriatría, así como de otras áreas clínicas. Es muy importante que también los futuros médicos geriatras se familiaricen con estos temas, pues es porque es algo que van a ver pues bastante a menudo. Eh, y con respecto a la evidencia científica, desafortunadamente, aunque sí llega a haber algunos estudios que están, que sí son compatibles con la punta de la pirámide de la evidencia científica, las revisiones, no tanto los metaanálisis, desafortunadamente falta como mayor cantidad de datos
que sean incluidos mayor cantidad de pacientes con este tipo de afectación o con estos métodos utilizados en los ensayos clínicos. Y también algo muy importante, y probablemente este es algo que podemos tener todos en mente, que sí nos vendría muy bien algunos estudios que comparen la efectividad no tanto de en cuanto a estos métodos no farmacológicos con los farmacológicos, sino entre ellos como diferentes alternativas, aunque también operativamente puede ser un poco complicado plantearlos. Y por último, siempre es importante con estos métodos empoderar al paciente en el control de su dolor, ¿no? Hacer que ellos sean como un principio activo fundamental en su tratamiento, sin importar, bueno, si viven en su propio domicilio o en alguna residencia de adultos mayores, porque también el empoderarlos en el control de su dolor va a hacer que tengan mayor tasa de adherencia y que también los resultados sean más favorables. Entonces, espero que les haya sido de utilidad esta plática y vamos a abrir la sesión para las preguntas o dudas. Muchas gracias, doctor. Muy interesante, muy ilustrativo. Grandes datos, evidencia, que nos aportan. Leo aquí los comentarios que nos han dejado. Nos pregunta Noé Salvado Suárez, ¿qué escalas para evaluar dolor recomienda en pacientes con demencia? Bueno, usualmente, aunque siempre cuando se habla de escalas del dolor, es importante eh, ver que hay algunas que son más de uso clínico y otras que son más de uso en investigación científica. Probablemente sea como el tema de otra plática, pero usualmente lo que se toma en consideración cuando estamos hablando de pacientes con demencia que tienen dolor son como datos indirectos. No siempre hay que observar como su rostro, ver si tienen datos directos de dolor y también algo importante a tomar en consideración como son como algunos otros datos clínicos, como la frecuencia respiratoria, si tienen cierto grado de taquipnea, también la frecuencia cardíaca, si tienen alteración en esta, o también la tensión arterial o incluso si tienen como posturas antiálgicas, ¿no? Aunque tengan poco grado de movimiento. Entonces, como que esos datos clínicos serían como los importantes, o también si tienen como cierta irritabilidad, ¿no? Que a lo mejor es algo que se pueda parecer como a ciertas escalas pediátricas, que también valoran dolor, si el niño tiene como cierta irritabilidad, también pasa algo así en pacientes mayores con demencia. Pueden llegar a tener como cierto grado de irritabilidad o agitación junto a lo que comentamos de las posturas antiálgicas, los datos faciales de dolor y la alteración que puede haber como en los signos vitales, de preferencia frecuencia cardíaca, tensión arterial y frecuencia respiratoria. Esos serán como los datos clínicos principales. Muy bien, muchas gracias. Felipe nos dice buenas noches, excelente presentación. Solo acentuar que en áreas rurales, primera instancia utilizan terapias alternativas y posteriormente médica. Gracias. Luego Sí, nos dice, sí, perdón. Adelante, doctor. sí, pues probablemente a lo mejor en ellos, sobre todo en medios rurales, si utilizan primero terapias no farmacológicas, yo personalmente eh, no trataría como de evitarlas o de tratar de que no se le prescriban a los pacientes, pero más bien sería como una adecuada prescripción, ¿no? Buscar dentro de nuestro medio cuáles de esas terapias no farmacológicas pueden ser las más adecuadas y sobre todo cuáles también podrán compaginar pues con el tratamiento farmacológico que tengamos disponible. Sí, y muy en relación con este comentario previo, nos dice NYPSG. Buenas noches, estoy en el módulo gerontológico en una clínica del ISSSTE en el Estado de México. Hace años nos dieron una capacitación para otorgar Qigong a los pacientes mayores. Cada semana les doy la sesión y les gusta mucho y ayuda para su salud. Ok, pues está excelente. Nos dice Sacil, eh, Pan-Aid es la escala ideal para evaluar dolor en pacientes con demencia. Sí, usualmente es la escala más utilizada, que realmente se basa mucho en como en los datos que comenté, pero sí.
Por aquí, Laura nos comenta, buenas noches, con respecto al manejo del dolor hepático en los adultos mayores, cuando ya están con dosis tope de antineuríticos, ¿qué se recomienda como apoyo? ¿En pacientes con qué enfermedad? Con dolor neuropático. Bueno, pues creo que habría que definir primero cuál es la causa del dolor neuropático y si es un síndrome doloroso puro, si es solamente es neuropático o si tiene cierto componente de otro tipo. Si solamente fuera neuropático y el paciente, por ejemplo, tiene buena independencia, pues una buena alternativa podría ser la electroterapia. Claro. Valeria Navarrete nos dice, gracias por su ponencia, doctor. No sé si se contemple como medida no farmacológica, pero quisiera preguntarle qué tanto recomienda hoy en día la vacunación para herpes como parte del manejo del dolor en cuadros de neuralgia posherpética. Bueno, pues la vacuna para el herpes zóster tendría dos funciones principales. La función principal es preventiva. ¿No? Prevenir como los episodios del dolor, pero también ha tenido como pues ha mostrado cierta efectividad en disminuir la intensidad del dolor neuropático una vez que éste se ha generado. Entonces, pues, aunque es otro tipo de alternativa, pues sí podría ayudar, ¿no? Para el dolor, pues, posherpético. Muy bien. Ociel García nos dice, buenas noches. ¿Qué opinión tiene acerca de la neuromodulación a través de ultrasonido transcraneal o estimulación magnética transcraneal para dolor crónico? Sí, bueno, qué bueno que comenta el apartado. También el ultrasonido en lo que ha sido mayormente estudiado es para la cuestión de la termoterapia también. Usualmente la mayoría también de las alternativas que utilizan ultrasonido, lo que se ha visto es que eh, como que la profundidad en donde generan mayor tasa de respuesta es en afectaciones que están de 3 a 5 centímetros por debajo de la piel. Entonces, sí han demostrado tener también efectividad, pero sobre todo también hay que ver, ¿no? Cuál es la causa. Pero no solamente como en esas condiciones, sino también para afectación como más periférica se ha llegado a utilizar el ultrasonido, ¿no? Y también incluso en algunas opciones puede a través de administrarse termoterapia, como terapia con calor. Muy bien, pues son todas, doctor. Muchas gracias. Un tema de perdón, Diego Tranova. Dice, ¿hay alguna evidencia sobre terapia psicológica y de rehabilitación en el dolor nociplástico? Sí, y con terapia psicológica, sí, sí. Sí, claro. De hecho, podría ser una muy buena indicación de ese tipo de terapia. Em, Ha ayudado bastante como en el tratamiento de dolor nociplástico o funcional. Ha mostrado ser una terapia sostenible y sobre todo puede ayudar no solamente para la intensidad del dolor, sino también para disminuir todos los demás síntomas afectivos y del comportamiento asociados al dolor, que fue lo que comentamos. A lo mejor lo único que ahí tendríamos que tomar en consideración es que es algo que sí requiere pues de un terapista. Entonces sí se tendrán que tener como estas consultas regulares. Judith nos dice, comenta, ¿se podría pomadas naturistas de árnica o sábila como tratamiento cutáneo? Mm, pues sí, la cuestión de la terapia con ciertos productos naturales es que, aunque algunos sí se ve que tienen cierta acción como antiinflamatoria, por lo general el grado de efectividad es solamente para afectaciones como muy superficiales, ¿no? A lo mejor para causas de origen como musculoesquelético o un poquito más profundas, pues no ayudarían mucho. Y siempre la cuestión con la medicina alternativa es la regulación, ¿no? A veces son algunas opciones que como no pasan como por un proceso riguroso de elaboración, pues no se sabe exactamente cuál es el componente que tiene de cada uno de los productos que incluye. A lo mejor sí puede incluir como alguna sustancia que tenga una acción antiinflamatoria ya demostrada, pero lo que estaría en duda es como qué tanto realmente tiene de ese compuesto o qué tanto es el excipiente, pero pues yo lo recomendaría solamente como para terapias que requieran pues para algo muy superficial, algo que
que sea un poquito más profundo no ayudaría mucho. Y para terminar, tenemos dos muy relacionadas respecto al tratamiento con duloxetina. Si está recomendado en pacientes que tengan ansiedad y depresión, cambiar el tratamiento con duloxetina y el uso de duloxetina en dolor neuropático. Sí, no es más como para el área de tratamiento farmacológico, pero sí, de hecho, ese tipo de antidepresivos son como antidepresivos duales, ¿no? Entonces sí generan mejorías sobre el trastorno del estado de ánimo y también tienen cierta acción para dolor específicamente neuropático. Algo importante a tomar en consideración siempre para eso son el tiempo, ¿no? Porque lo que se ha visto con los antidepresivos duales es que usualmente la efectividad empieza a partir de una semana después de que se inicia la administración. Entonces eso es importante comentarle a los pacientes. También para la situación de estos antidepresivos duales, algo muy importante es la titulación, ¿no? Empezar como, usualmente se sugiere empezar de la dosis como mínima necesaria y de ahí ir incrementando como paulatinamente la dosis hasta llegar a una que tenga como el mayor grado de efectividad, menor grado de efectos adversos. Y algo importante con ellos es como los efectos adversos, siempre pues es un tema, ¿no? Con los adultos mayores y sobre todo si llegaran a tener polifarmacia, eh, co- descartar que no tomen algunos otros medicamentos, sobre todo del sistema nervioso central, que puedan como potencializar los efectos adversos, ¿no? Principalmente la somnolencia, el mareo, las náuseas, que son como de las que más se llegan a quejar. Son buenas alternativas, pero a veces no se llega a tener buena adherencia, sobre todo por eso, por los efectos adversos. Pues muy bien, doctor, muchas gracias. Muy pertinente el tema y su exposición con la intención de la sesión interdisciplinaria, abordando muchos temas, psicológico, ultrasonido, que requeriremos el apoyo de muchas disciplinas. Pues le agradecemos de nueva cuenta, esperamos contar con usted en otro tema más adelante, aprovechando su amplia expertise. Y para nuestros asistentes, solamente recordarles que estamos ya cada vez más cerca del octavo Congreso Internacional Geriatrims, que va a ser del 29 al 31 de octubre del 2024 en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la unidad de congresos. Entonces, están a muy buen tiempo todavía de registrarse y pues de participar ahí. Pues muchas gracias, buenas noches. Gracias, doctor, y hasta la próxima. Gracias.